Y cuando entramos al capítulo 16, último capítulo de Romanos, yo digo que este es un capítulo sobresaliente. Así me gusta abordar Romanos 16. Es sobresaliente porque este capítulo en realidad es un capítulo homenaje o un capítulo gratitud, un agradecimiento a quienes hacen posible la obra del ministerio. ¿Sí? Para ellos está dedicado, para quienes hacen posible la obra del ministerio. Ahora, antes de entrar a estudiar, yo quiero que vayas conmigo a Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. También es un escrito de Pablo, donde él dice para qué Dios establece, para qué Cristo establece los ministerios, los oficios, la oficina ministerial. Y aquí dice, y él mismo, hablando de Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, aquí está lo que quiero llegar, a fin de perfeccionar a los santos. Esta es la razón por la cual se establece el ministerio, para que los santos, o sea, aquellos que se han convertido a Cristo, sean perfeccionados. La palabra perfeccionar significa madurar, significa alguien que es tomado como un discípulo y se le llevan un proceso, y en ese proceso se genera una maduración de su carácter, de su persona, de su mente, su manera de pensar, por ende su forma de hablar, lo que se permite sentir su corazón. Todo eso tiene que ver con la maduración y también obviamente el conocimiento de la palabra, la revelación de la palabra, que la palabra sea viva en el corazón de la persona. Entonces aquí dice, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? El propósito es para la obra del ministerio, o sea, para que ellos sean ejemplo a otros, para que ganen a otros, para que prediquen a otros de Cristo, para que disipulen a otros en el camino de la enseñanza de la palabra de Dios. Y a final de cuentas dice aquí, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es como el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia se va edificando. Porque entendemos que sin el perfeccionamiento de los santos, la obra del ministerio sería imposible. Imposible. Si no hay gente que diga yo me meto, si no hay gente que diga yo estoy dispuesto, si no hay gente que diga yo le voy a entrar, ¿verdad? Y sé el compromiso que significa. Pero si no hay gente así, el ministerio se hace imposible sin la madurez de los creyentes. Sin la participación de gente ordinaria, común y corriente, la obra del ministerio sería imposible. Nuestra visión como iglesia es alcanzar personas para... Yo esta vez que estuve orando mucho por esta plática y por los que van a venir, por los que están aquí. O tú recibiste una oración especial porque no viene toda la iglesia, obviamente los miércoles, algunos por trabajo, otros quisieran estar aquí. Distintas razones, unas válidas, otras no válidas, siendo honestos. Pero yo estoy orando para que sobre nosotros cayera el peso de lo que significa esto que estamos hablando aquí, la colaboración del ministerio, la participación de nuestra persona en la vida del ministerio, en la vida de la iglesia. Y yo pensaba en esa visión que Dios a nosotros nos ha dado como iglesia. Yo no sé si tú la conoces y la puedas decir de memoria. No la tenemos escrita en ningún lugar, pero es algo que tenemos que hacer, ¿verdad? Próximamente tenemos que escribir por ahí la visión. Y nuestra visión, si tú no la conoces, es alcanzar personas, edificar vidas, enviar obreros. Para que tú puedas entenderlo mejor, es que de cada creyente salga un discípulo y de cada discípulo un obrero. Esa es nuestra visión como iglesia. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo cumplimos? ¿Cuál es nuestra misión? ¿O cómo hacemos eso una realidad? Bien sencillo, amando a Dios y amando a las personas. Bien sencillo, amando a Dios y amando a la gente. Te lo voy a traducir de una forma que nosotros en las juntas de servidores lo decimos constantemente: ser una iglesia cálida. Ese es nuestro deseo. Es una forma, como no sabemos la gente que viene y a veces es bien difícil amar a un desconocido, lo que sí podemos hacer con un desconocido o con alguien que trae un cubrebocas y todavía no lo identificamos, es ser una iglesia cálida. Y yo te invito a que todos y cada uno de nosotros que estamos aquí demos pasos para que nuestras vidas
dependientemente de lo que estamos atravesando, seamos gente cálida con los demás para poder cumplir esto que Dios nos ha hablado. Pero ¿por qué te digo esto? Porque lo que vamos a ver aquí en el capítulo 16 es Pablo mencionando un montón de nombres que si tú los pasas ahí rápido, dices tú, pues para empezar son nombres grecorromanos bien difíciles de pronunciar. Los has leído 2, 3 veces y tú dices, bueno, el capítulo 16 me lo salto, ya me paso a Primera de Corintios, ¿no? Pero en realidad Pablo está haciendo un homenaje a todos los servidores, a toda la gente que a través del tiempo ha servido con él, ha estado a su lado. Menciona más de 26 personas por nombre, ¿sí? Nombra colaboradores, nombra iglesias, ¿sí? Iglesias en casas. La iglesia en casa de aquel tiempo no es el concepto de célula o de grupo que nosotros tenemos ahora. No. Las iglesias en casa eran realmente iglesias. Lo que pasa es que antes no había cines que podían rentar o auditorios que podían rentar. Había quintas, había tipo casas de gente rica que eran grandes y patios, y ahí venía la gente y esas se convertían en congregaciones. Posiblemente también habían grupos ahí pequeños que se hacían, pero Pablo menciona a esas iglesias en casa de ese tipo. Nombra también a familiares y ahorita hablaremos un poquito de eso. Pero todas las personas mencionadas por Pablo, fíjate bien, todas que apoyan, que dan, que entregan, que ofrecen tiempo, dinero, posesiones, recursos, su amor, su servicio para la obra, es para hacernos ver que el evangelio será predicado y difundido por quienes hacen el esfuerzo sobresaliente de participar y colaborar. Es como se lleva a cabo la obra del ministerio, o en otras palabras, si te suena muy fuerte la obra del ministerio, es como camina la iglesia. Es la manera de caminar de la iglesia, con la participación y colaboración de gente común y corriente que se ha desabrochado la camiseta, se ha remangado la camiseta y dice, le voy a entrar, voy a servir en lo que me pongan, o en donde tenga un talento que pueda yo apoyar, etcétera. Ese es todo un tema. Pero entonces aquí, ¿qué muestra esto? Bueno, lo que está mostrando antes de empezar a leer es que Pablo en su ministerio es un hombre de reino, es una persona que tiene una visión de alcance, es una persona que tiene una visión de discipular a otros, de alcanzar a otros. Es un hombre que sabe hacer amigos, es un hombre que tenía colaboradores y lo ves a lo largo de sus años, tiene colaboradores, es un ganador de almas, es un hombre movido, es un hombre que tiene una visión clara. Y eso es algo que como iglesia tenemos que buscar. Nos llamamos amistad, ¿por qué? Porque creemos en esa amistad con Dios, pero también es una amistad que nosotros reconciliamos. El ministerio de la reconciliación que vimos anteriormente en los capítulos previos nos habla justamente de eso, de amistar a Dios y a los hombres con Dios por medio de Jesucristo, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice esto? Que Pablo no era un solitario. Pablo al mencionar toda esta gente nos habla que no era un lobo solitario. Allá porque hay mucha gente así hoy en día que piensa que la iglesia universal y la iglesia mística del Señor Jesucristo, y se mueven en un cierto solitarismo, se mueven con un grupito de personas, con un nicho de gente toda la vida así con su grupito y no salen de ahí. Pero en realidad eso está realmente planteado en un espíritu de soledad, solitario. Puede haber rebeldía, de la cual vamos a hablar un poco aquí también, pero vamos viendo aquí en lo que Pablo habla en el capítulo 16 de Romanos, que Dios nos hizo como iglesia para caminar en rebaños. ¿Sí? Dios nos hizo como iglesia para caminar en rebaños. Somos parte del cuerpo de Cristo. Estamos conectados con hermanos en la India, en Rusia, en Finlandia, en la Patagonia, en Japón, en todas partes del mundo. Tenemos la hermandad por medio de la sangre de Cristo. Pero la realidad
tangible, palpable, práctica para nosotros, es que nos hizo rebaños de gente común y corriente que van madurando en el trato los unos con los otros, en la madurez de unos, como lo leímos en los capítulos anteriores, que jalan a los maduros, jalan a los débiles y los van enseñando en la obra del Señor. Entonces, escucha bien esto: la obra del ministerio no se hace por asistentes fieles. La obra del ministerio solamente es llevada a cabo por colaboradores fieles, por participantes fieles en la obra. Es una gran diferencia. Una gran diferencia es asistir, decir yo voy, yo soy parte de esa iglesia, pero y está bien, ese es un nivel, ese es un escalón del camino de lo que tenemos que avanzar. Pero el nivel al que Él quiere llevarnos es a que seamos colaboradores, participantes, gente que se mete en sus dones, talentos, recursos, servicio, etcétera, en su vida vertida ahí. Y entonces esto nos habla, y es un reto para nosotros, al ver a todas estas personas, a convertirnos en colaboradores a través de nuestra participación en la iglesia. ¿Sí? Ese es el reto para todos ustedes que están escuchando, para los intensivos que están viendo su última clase, y para gente de la iglesia que también esté conectada el día de hoy. Entonces, al ir leyendo estos siguientes pasajes, algunos los vamos a ir leyendo ahí, vamos a ver todos los adjetivos y cualidades que Pablo resalta para honrar a sus compañeros de milicia, para honrar. Y vamos a ver eso. Entonces, punto número 1 de lo que yo quiero hablar aquí es los colaboradores del apóstol Pablo. Y empezamos a leer y simplemente lo que vamos en los primeros versículos es resaltar. Obviamente hay historia. Si nosotros leemos de cada uno de estos personajes, no todos, pero algunos, hay historia que se conecta con otras epístolas y hasta los evangelios. Pero no nos daría el tiempo para ver la historia de cada uno, cómo conectan. Simplemente vamos a mencionar las cualidades que Pablo aplaude de estas personas y quedan en el registro celestial, porque la palabra queda para la eternidad. Y empezamos aquí, dice, les recomiendo, empieza con una mujer. Dice, les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea. Les pido que la reciban en el Señor como merecen ser recibidos los santos, y que la ayuden en cualquier cosa que necesite de ustedes, porque, y aquí está, ha ayudado a muchos y también a mí mismo. ¿Por qué primero Febe? ¿Por qué escoge a Febe? Bueno, porque Febe fue la persona que llevó la carta de Corinto, de la iglesia de Corinto, donde Pablo está escribiendo, a Roma. Entonces, qué gran responsabilidad. Imagínate que tú hubieras cargado la epístola de los romanos a otra ciudad. Qué cosa tan comprometedora, ¿verdad? Bueno, eso se lo aventó Febe. No sabemos qué pasó en el camino, la Biblia ya no nos da más. Sin embargo, Pablo la resalta como una fiel colaboradora, como una mujer diaconisa, significa una servidora con un grado de liderazgo. Es una mujer fiel que ha estado ahí, ha servido a muchos. Hay un testimonio en ella de servicio. Por eso te digo que la obra del ministerio es hecha por gente que participa y colabora y que se mete. Me encanta cuando me dicen, estoy bien cansado de todo el día de haber servido al Señor. Qué cosa tan hermosa. Te quedas, yo no sé ustedes, pero yo me quedo llego a la casa y con qué bonito, ¿verdad? Qué bonito es cuando no eres nada más un asistente fiel, sino ya te conviertes en un colaborador fiel, en un participante ya fiel a otro nivel. Entonces, por esta razón, Pablo pide que la traten con honra. Versículos 3 y 4. Saluden a Priscila y a Aquila. De ellos hay mucha historia, no tendríamos el tiempo obviamente, ¿verdad? Pero dice, aquí empieza, mis colaboradores en Cristo Jesús. Cuando Pablo usa esta palabra específicamente colaboradores, porque sabemos que todos son participantes y colaboradores,
Posiblemente se está refiriendo a que ellos no nada más eran ayudantes en la obra, sino que económicamente, porque al leer el libro de los Hechos nos sugiere que al ser ambos, Aquila y Priscila y Pablo, del mismo oficio, o sea, hacían tiendas, algunos dicen que eran como un tipo de casas de campaña, bueno, hay diferentes versiones. El punto es que llega un punto para que Pablo pueda compartir en Corinto, donde nos dice que se queda año y medio, donde Priscila y Aquila son los que levantan el negocio para que él pueda estar entregado a la predicación del evangelio. Y eso es algo también sorprendente, porque hace falta eso, que entendamos que nuestro trabajo no es nada más para sacar la chamba, para sacar la Navidad y comer pavo, ¿verdad? Amados, no es para eso. Nuestra participación económica es muy importante, porque se permite que otros puedan predicar el evangelio. Y eso es lo que Pablo está resaltando aquí de Aquila y de Priscila. Dice: mis colaboradores en Cristo Jesús. Versículo 4, otra característica: que arriesgaron su vida por mí. Fíjate, wow, mano, arriesgaron su vida por mí, metieron sus manos al fuego. Hoy en día hay esas frases como: no, hombre, yo por nadie meto las manos, por nadie. Bueno, estas personas estuvieron dispuestas a meter sus manos, a ponerse en peligro, porque veían la visión. No lo hacían por cualquier persona, sino lo hicieron por alguien que tenía una visión, que estaba caminando, que daba un testimonio, que estaba haciendo la obra del ministerio, que era el apóstol Pablo. Versículo 4 lo termino de leer, dice: tanto yo como todas las iglesias de los no judíos les estamos muy agradecidos, porque Aquila y Priscila, desde que Pablo empezó a compartir con ellos, ellos salieron precisamente de Roma, corridos o perseguidos por el César, y Pablo los conoce a ellos siendo judíos, los conoce en otro lugar, se impactan por el ministerio a los gentiles y se unen con Pablo en la visión de alcanzar a los gentiles. Y entonces aquí, como número 2, los está resaltando, los está reconociendo, les está haciendo un homenaje en Romanos, que es la reina de las epístolas del Nuevo Testamento. Versículo 5, saluden también a la iglesia de su casa. Saluden a mi hermano Epeneto. Aquí empezamos con los nombres raros, ¿verdad? Que fue el primer convertido en Cristo en Acaya, primer fruto de Acaya, ¿sí? Que es muy interesante, pero Pablo a 4 personas les llama amados. En este caso viene siendo Epeneto, Ampilas, Estaquis y Pérsida, una mujer. A esos 4 les llama amados, ¿sí? Y observemos cómo todas las palabras que usa el apóstol Pablo aquí van a resaltar el esfuerzo que hicieron todos esos amados para difundir el evangelio, ¿sí? Para difundir el evangelio. Pablo no nada más está mencionando a gente que le caía bien, sino a gente que se metió en la obra y dijo: yo puedo hacer algo, aunque sea pequeño, pero puedo hacer algo, ¿sí? Y lo hicieron. Entonces versículo 6 en delante dice: saluden a María, que tanto ha trabajado. Resalta eso en tu Biblia: que tanto ha trabajado entre ustedes. Fíjate, que tanto ha trabajado entre ustedes. Saluden a Andrónico y a Junias, mis parientes. Ahí va otra: compañeros de prisiones. Ay, jole, mano, compañero. ¿Cuánto le gustaría ser compañero de prisión de algún? Pues como tú dices, bueno, pues yo pongo las sillas y recibo a la gente y al brother ese medio malacariento que llega por ahí, ¿verdad? Pero otra cosa es ser compañero de prisiones. Es diferente. Sin embargo, esa era la realidad de las iglesias en el Nuevo Testamento, las iglesias primarias que se estaban levantando. Dice: ellos son muy estimados entre los apóstoles y se convirtieron a Cristo antes que yo. Saluden a Ampilas, a quien amo en el Señor. Entonces aquí, gente que ha trabajado mucho, compañeros de prisiones. Versículos 9 y 10 dice: saluden a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a mi amado hermano Estaquis. Saluden a Apeles, un auténtico cristiano.
Wow, man, qué bonito. Yo de algunos puedo decir un auténtico cristiano, y de otros podemos decir un cristiano pirata. Lamentablemente. Pero aquí no importa lo que yo diga, aquí importa lo que tú estés haciendo, tu responsabilidad delante del Señor. Que tú digas, ok, pues sí estaba medio piratón, la verdad. Métete con el Señor, sus misericordias son nuevas cada mañana. Agárrate de Él. Puedes empezar un nuevo año distinto, sirviendo al Señor de una manera más comprometida. Bueno, el punto aquí dice que saluden a Ampeles, un auténtico cristiano, y saluden a los de la casa de Aristóbulo. Era una iglesia. Versículos 11 al 16 mencionamos también esto. Dice: saluden a Herodión, mi pariente. Cuando habla de parientes, no precisamente se podría decir que está hablando de primos, tíos, no sé, sobrinos. Posiblemente se refiere a gente judía de la tribu de Benjamín. Posiblemente. Es algo que debe estar ahí nada más. Dice: y a los de la casa de Narciso, quienes están en el Señor. No sabemos aquí, al leer esto, el contexto que hay detrás. Pero también Pablo está avalando: estas personas están en el Señor. Posiblemente algunos de ellos habían recibido chismes, había rumores, había cosas, pero él está diciendo: están en el Señor. Es una manera muy bonita de avalarlos. Dice: saluden a Trifena y a Trifosa. Híjole, el papá no se rompió la cabeza, ¿verdad? Las cuales trabajan en el Señor. Me encanta porque aunque no tenían muy bonitos nombres, reconocidas por trabajar en el Señor. Saluden a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. ¿Qué hacían estas personas? Posiblemente eran gente que recibía a los apóstoles, recibía a los santos, visitaba a los enfermos. Era el tipo de ministerio que se efectuaban. A las viudas las atendían, a los huérfanos los atendían, preparaban las cosas para las reuniones. O sea, ¿qué hacían? Lo que haces tú cuando tú dices: me quiero meter, quiero servir, quiero colaborar, quiero participar. ¿Sí? Claro, nosotros tenemos una cosmovisión moderna de las cosas de nuestra época, pero es el mismo corazón de trabajar duro para el Señor. Versículo 3 en delante dice: saluden a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre, que también es la mía. Rufo podríamos tomar tiempo para hablar de él, porque posiblemente sale desde los evangelios, pero será en otra ocasión. Saluden a Síncrito, Flegonte, Hermas, aquí que no me fallen los lentes, ¿verdad? Patrobas. Ahora yo digo: wow, Pablo, ¿verdad? Qué nombre se memorizaba. No es cierto, ¿verdad? Pero Hermes y los hermanos que están con ellos. Saluden a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ella. Salúdense unos a otros con beso santo. Todas las iglesias en Cristo los saludan. Entonces, cuando leemos estas escrituras, nos hacen pensar. Uno como pastor enumera la gente que sirve, no como un número, ¿verdad? Sino en la mente, y dice, y uno, cuando te acuerdas de estas personas, gloria a Dios por su vida. Aquellas personas, gloria a Dios por su vida. Los que están por acá y llegan temprano desde las 7:30, y gloria a Dios por su vida. O sea, ese es el sentido de lo que Pablo está hablando aquí. Que llegan desde un día antes. Cuando me dicen los muchachos: nos quedamos toda la noche para arreglar las luces, yo digo: gloria a Dios por sus vidas. Sí, cuando el ministerio de limpieza que viene y prepara todo, ¿verdad? Gloria a Dios por su vida. O sea, de verdad. Y eso es lo que Pablo está hablando, está resaltando aquí, que te hace pensar, nos hace pensar a nosotros, y te debe hacer pensar a ti, de la importancia que es servir al Señor, aún en las cosas más sencillas, las cuales preparan la casa, el ambiente, el local, la clase, para que otros vengan y reciban la palabra de Dios. Amén. O sea, es algo de verdad precioso lo que estamos viendo aquí.
Pero a continuación, versículo 17 en delante, vamos a hablar del punto número 2. Ya hablamos de los colaboradores, ahora vamos a hablar de los divisores un poquito, de aquellos que causan divisiones, que vienen siendo la antítesis de los colaboradores y participantes. Estas son personas de las cuales Pablo empieza aquí versículo 17 diciendo: pero les ruego. O sea, en algunas ocasiones él hace como un tipo de petición encarecida: les ruego en el Señor, les pido en el Señor. Lo hace en Efesios, lo hace en Colosenses, lo hace aquí. Les dice: les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y tropiezos en contra de la enseñanza que ustedes han recibido, y que se aparten de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio vientre. Si bien el contexto posiblemente es el grupo de personas en el judaísmo que querían apartar a los creyentes gentiles del evangelio de la gracia y regresarlos o tenerlos, esclavizarlos en el legalismo de una vida en la ley. Si bien puede estar hablando de ellos, podemos también ver una avenida de posibilidades que suceden, porque lo que está hablando Pablo aquí es de algo, de la peor enfermedad del ser humano que padecemos y nacimos con ella: el egoísmo. De eso está hablando Pablo aquí. Somos gente egoísta, tendemos a ser egoístas, tendemos a ver primero por nosotros. Aun cuando venimos a la iglesia y cantamos al Dios que se entregó por nosotros, seguimos siendo con respuestas egoístas en nuestras vidas. Y Pablo es lo que está diciendo: que tengamos mucho cuidado, porque ese egoísmo es lo que causa divisiones. Ahora te lo explico de esta manera. Cuando Pablo está hablando aquí que no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio vientre, significa que siguen sus propósitos, sus planes, que no es gente dispuesta a trabajar de la mano con otros, a colaborar con otros, a someterse a otros, a rendir sus agendas para invertir su vida en la agenda de la iglesia y de otros, de algún pastor, ¿verdad? Lo que destaca aquí son el egoísmo. De hecho, de esta frase, sus propios vientres, si leemos esa frase en la NTV, dice: sirven sus propios intereses. Hay que tener mucho cuidado, porque todos somos interesadones por naturaleza. A ver, ¿qué me van a dar? ¿Quién ofrece más? Como una señora que venía aquí a la iglesia hace mucho y decía: a ver, hijos, pónganle una calificación a la iglesia. El cantante, del 1 al 10, ¿cuánto? No, pues 7. O sea, y hay gente que tiene esa mentalidad de consumidor, como si fueras al buffet de galerías, ¿verdad? No me acuerdo ni cómo se llama, el Cirlón. Te ponen la comida ahí y tú dices: agarro papitas y un pedazo de costilla. Y tenemos muchas veces, al venir a la iglesia, esa mentalidad egoísta, interesada, de consumidor, no de colaborador. Y es lo que Pablo está diciendo aquí: les ruego que tengan mucho cuidado de estas personas que causan divisiones. Versículo 18 de lo que acabamos de leer dice, al final del versículo, porque leímos: porque tales personas no sirven a nuestro Señor, sino a su propio vientre. Versículo 18 al final dice: y con palabras suaves y lisonjeras engañan el corazón de los ingenuos. Hay que poner atención en esto, porque el corazón del que busca su propia agenda siempre va a usar palabras bonitas para ganar a un grupo de personas que lo sigan, mi grupo, mi equipo, mis personas. Y aquí hay que tener cuidado, ¿no? Y con ellos usan palabras lisonjeras, es que
que los adulan, que les hacen la barba, no sé cómo digas tú, ¿verdad? Que les hablan con palabras bonitas al oído para que los sigan, ¿sí? Pero porque traen un interés, porque traen una agenda, no porque tienen una visión de reino. Y eso es lo que Pablo está hablando aquí. Usan palabras suaves y lisonjeras, engañan el corazón ¿de quién? No de todos, de los ingenuos, de los que se han atorado, que no quieren crecer, o a lo mejor son nuevos en el Señor y no hay problema, hay momento para crecer. Pero hay otros que se atoran en cosas, en sus detalles, en que pasó esto, que me hicieron esto, y entran en una ingenuidad, como en una mente embotada. Y lo digo con respeto, ¿verdad? Pero es una realidad. Entra en una mente embotada de siempre estar viendo el pelo en la sopa en la iglesia, y no me hicieron esto, y no me tomaron en cuenta, y como lo decíamos el otro día, y nada más me hablan cuando me necesitan, y cosas de ese tipo. Caen en este ciclo y caen en esa ingenuidad, la cual, cuando vienen estos colmilludos divisores, se dejan seducir por ellos, y entonces se dejan ahí ir muchas veces en sentidos que no van con la palabra de Dios. Por eso te digo, no, a alguien que conoce la palabra, a alguien que ha alcanzado madurez, a un colaborador, esa persona no va a participar ni de pláticas obscenas o críticas o chismes. Va a poner un alto, va a decir, a ver, o no va a participar, o habla tú lo que tú quieras, yo no voy a participar de eso. Y eso es algo que tenemos que entender. Cuando pensamos en los divisores, podemos pensar en dos cosas. A lo mejor te puede venir a la mente Absalón, ¿verdad? Que flagrante e intencionalmente, tóxicamente, se paraba, dice, a la puerta de la ciudad, y la gente que venía a hablar con el rey David los detenía ahí, veían que era el príncipe, se postraban ahí con el príncipe para hacerle. ¿Y sabes qué hacía Salomón? Los levantaba, los abrazaba, les daba un beso y le decía: el rey está muy ocupado, ¿en qué te puedo servir? Wow, mano, eso es un espíritu diabólico, horriblemente. Porque sabemos lo que quiere hacer Salomón. Él está amargado con la paternidad de David. David fue un terrible papá, lamentablemente. Fue un excelente rey, un excelente hombre de Dios, pero un terrible padre, malo. Con el favor de Dios, el próximo año quiero hacer un estudio del rey David. Ojalá y nos dé tiempo, ¿verdad? Porque también quiero hacer un estudio de Daniel. Entonces, bueno, ahí traigo muchas cosas en mi corazón. Dios me dé vida y salud, ¿verdad? Pero eso hacía Absalón estaba ahí y lo hacía para jalar. Él sentía que él tenía que ser el rey, que tenía que estar en el lugar de David. Era un espíritu de división muy feo, muy feo. Eso es una realidad, y estos personajes existen en las iglesias, gente que trae su agenda, gente que trae sus rollos, existen en las iglesias. Tengan cuidado con ellos. Lo que yo les puedo decir, tengan cuidado con ellos. En Romanos 14:20, en Romanos 14:20, en la NTV dice: no destruyas la obra de Dios por causa de lo que comes. Hablando de los vientres, ¿verdad? Que el contexto de lo que está hablando Pablo aquí es el judaísmo, y eran gentes que traían su propia agenda. El mismo contexto es Romanos 14:20, pero habla de lo mismo. No destruyas la obra de Dios a causa de lo que comes, no destruyas la obra de Dios a causa de tus intereses. A veces cuando las iglesias fallan o hay problemas, hay mucho manoteo que no proviene de Cristo, de su espíritu, proviene de intereses, de los cuales hay que tener mucho cuidado. Entonces, tus palabras, tus comentarios, tus actitudes hacia la iglesia contribuyen o destruyen. Las tuyas y las mías. ¿Contribuimos o destruimos? La pregunta es: ¿qué eres? ¿Edificador o destructor? Ahora, cuando nosotros usamos palabras
Hay algo que yo quiero resaltar aquí. Creo que no lo apunté aquí en mis notas, pero recordemos que cuando nosotros hablamos de la iglesia de Cristo, cuando hablamos de sus líderes, nos estamos metiendo con la novia. Escúcheme bien aquí. Yo no estoy diciendo que no. Hay una porción de la escritura que dice que todo lo que las profecías tienen que ser juzgadas. Todo lo que sale de aquí, lo hemos dicho aquí, se ha hecho en clases del intensivo, tiene que ser filtrado por oídos nobles, sencillos, como los hermanos de la iglesia en Berea, pero con el Espíritu Santo, no con un espíritu crítico. Sin embargo, sí tiene que ser filtrado por tus oídos. ¿Sí? Esa es una realidad y una responsabilidad que tenemos cuando escuchamos palabra de Dios, de alguna predicación, de alguna enseñanza o de alguna palabra profética, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, a alguien que soñó algo de ti, alguien que tuvo una visión de ti. Fíltrala con un espíritu manso, un espíritu noble, pero a través de la palabra de Dios también. Si eso contradice los patrones de la Biblia, entonces tú tienes todo el derecho de decir: no, eso no es para mí, ¿verdad? Eso no. A mí me han dado muchas palabras a lo largo de mi vida, unas buenas, otras malas, unas que me impulsan a la fe, otras que traen muerte y condenación. Me acuerdo una vez estábamos en el otro local y llegó una señora invitada de una amiga de nosotros de Monterrey. Y dice la amiga de nosotros: oye, traje una amiga y tiene una palabra para ustedes. Y a mí no, que tengo que tener cuidado. Me encanta que me den palabra, pero no me gusta recibir palabra de desconocidos, porque a veces es como que tú dices: híjole, man, pues qué rollo trae. Yo te estoy abriendo mi corazón. Ya son confesiones personales, ¿no? Llegó esta señora, me entregó un papelito y el papelito ve una sombra gris y demonios y ¿sabes qué hice? Yo lo leí ahí mismo, le dije: esto no se lo recibo, y lo rompí en su cara y al rato lo eché a la basura. Hay que ser sabios, porque hay gente que recibe todo, es como una esponja y se come todo lo que le dan. Y no, tienes que tener mucho cuidado en lo que estás comiendo. Hay gente muy con comezón de oír y se meten a una predicación por allá y otra por allá, y leen un libro de aquí, otro de allá. Y también, otra vez, yo no estoy diciendo que no debamos de leer, ni de informarnos, ni de seguir algún ministerio de testimonio. No estoy diciendo eso, pero sí tenemos que tener cuidado por lo que atraviesa nuestros oídos. El punto aquí, a lo que quiero llegar con esto, es que yo te decía: tus palabras, tus comentarios, tus actitudes hacia la iglesia contribuyen o destruyen. Estamos hablando de la iglesia de Cristo, es la novia de Cristo. Yo me he dado cuenta que la gente que se empecina, que se amacha en ser criticona de la iglesia, así como Mical de David, entran en una forma de infertilidad espiritual. Piensa en quien tú quieras, pero todos los criticones de la iglesia, los resentidos de la iglesia, los criticones de pastores, los posteadores en contra de gente, terminan en una forma de infertilidad espiritual que yo no quiero como ejemplo. Tampoco estoy diciendo que solapemos pecados, malas actitudes, de dictador, pastor dictador. No estoy diciendo esas cosas tampoco. No tienes por qué avalarlas, no tienes por qué recibirlas. Pero la congruencia de la palabra de Dios nos dice que Cristo ama a su iglesia y quiere que tú y yo, junto con Él, la amemos. Tanto que colaboremos, que nos virtamos, que nos entreguemos, que demos, porque así lo hizo Cristo por su iglesia. Y su iglesia, amados, hay que tenerle mucha paciencia. La vida de la iglesia es como un matrimonio que tiene años. Hay que tener, ¿cuántos tienen más de 25 años de casados? A ver, unas cuantas manos por ahí. Bueno, ustedes saben, los que tenemos más de 20 y tantos años, que hay que tener mucha paciencia. Pero la paciencia
como un fruto del Espíritu, proviene del amor. Sí, proviene del amor, proviene del Espíritu. Entonces, aquí Pablo les dice, termino, versículo 19, dice: la obediencia de ustedes ha llegado a ser tan bien conocida por todos, lo que me llena de alegría por ustedes, pero quiero que sean sabios para el bien e ingenuos para el mal. Esta frase me encanta a mí. Primero los está otra vez reconociendo por su fe, por su obediencia. No nada más tenían fe, no nada más era un grupo de personas activo, sino eran obedientes a la palabra de Dios, a la palabra de Dios. Pero ahora les dice: sean sabios para el bien e ingenuos para el mal. En 1 Corintios 14:20 así lo dice Pablo también. Dice: hermanos, no sean como niños en su modo de razonar. Sean como niños en cuanto a la malicia, pero en su modo de razonar actúen como gente madura. Sí, actúen como gente madura. O sea, Pablo está hablando de que las cosas que tienen que ver con maldades, con chistes perversos, con tonterías que ve la gente, con esta sociedad hipersexualizada en la que vivimos, ahí sé ingenuo. Mejor ahí ser como niños, mejor ahí no te manches, no te ensucies. Pero cuando hablamos de el modo de razonar, de ser gente de sentido común, gente que usa su intelectualidad y sus recursos del alma, de inteligencia, no nada más de conocimiento que tiene, sino inteligencia emocional, ahí hay que buscar esa madurez. Relacionarnos con todos, tener tema con todos, platicar con todos. Y eso da un testimonio también de Cristo. Versículo 20 dice: muy pronto el Dios de paz, pareciera como que cambia el tema, aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Muy pronto el Dios de paz aplastará en breve a Satanás. Así dice la Reina Valera 60. ¿Y de qué está hablando aquí? Pues lo que está diciendo es que cuando nosotros actuamos de esta manera, pronto Dios termina con esas actitudes erróneas, divisoras de las que viene Pablo hablando anteriormente. ¿Sí? También este pasaje es un eco, es el eco de Génesis 3:15, donde se nos dice que la simiente de la mujer iba a herir la cabeza de la serpiente. Una herida en la cabeza es muerte. Y eso es lo que está hablando aquí. Es una figura de Cristo cuando está diciendo: el Dios de paz aplastará bajo vuestros pies o bajo sus pies a Satanás. Hablando de que la iglesia tiene la autoridad para caminar sobre. Dice Jesús en Mateo 16: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Le dice a Pedro. ¿Sí? Y entendemos por esto que está hablando aquí, cuando dice aplastará en breve a Satanás, es que la obra mentirosa de Satanás está a punto de acabarse, iglesia, a punto de acabarse. Pero también nosotros, cuando somos colaboradores, participantes, gente de Dios, gente del Espíritu, gente del reino, gente con mentalidad del reino, también nosotros trabajamos, somos colaboradores con Dios en aplastar la cabeza de Satanás. Dice también por ahí en otra de las epístolas que Jesús ganó toda la autoridad y la dio a la iglesia, la entregó a la iglesia para que todo se sujete bajo los pies de Cristo, bajo los pies de nuestro Dios. Y tú y yo participamos de eso cuando vivimos de esta manera. Entonces, termino de leer versículos 21 al 24. Ahora habla de sus colaboradores que están con él en Corinto, donde están escribiendo la carta. Fíjate la cantidad de personas. Claro que esta es una etapa en el ministerio de Pablo donde está en su cúspide, porque cuando tú lees, por ejemplo, 2 de Timoteo, ya está en un ocaso. Hay etapas en el ministerio, amados, hay etapas. Sí, también Pablo en 2 de Timoteo me encanta porque dice: a tal persona la dejé en tal lugar, a tal persona la dejé en tal lugar, y los va acomodando. Vemos que a Timoteo le escribe una carta donde está él en Éfeso, a Tito le escribe porque está en Creta, y así
los está acomodando. Pero aquí es el momento donde está el equipo fuerte. Dice: reciban saludos de mi colaborador Timoteo y de Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la carta, los saludo en el Señor. Porque Pablo usaba normalmente a un escritor, él la iba diciendo y tenía una persona que la escribía, y ya normalmente él escribía la parte final. Eso lo hacía Pablo porque se dice que él tenía un problema con sus ojos. Sí, algunos dicen que ese aguijón de la carne era un problema de salud con sus ojos, que no podía ver bien, y en esos momentos donde no había luz eléctrica y estaban en lugares donde se les daban las altas horas de la noche, pues se requería un chavo con buenos ojos, ¿verdad? Así que, ¿qué dice aquí? Y pues bueno, eran ese tipo de personas. Yo creo que así era este Tercio, el que escribió la carta. Dice: los saluda Gayo, que nos ha hospedado a mí y a toda la iglesia. Los saluda Erasto, el tesorero de la ciudad y hermano de Cuarto. Estos ya vienen siendo personas de influencia, pero que eran parte también del ministerio de Pablo. Dice: que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Y termina orando en esta oración express: que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre ustedes. Amén. Sea con todos ustedes. Amén. Y ya la última parte, número 3, es lo que se le llama la doxología. ¿Qué es una doxología? Es una bendición, una benedicción, un cierre donde habla Pablo una bendición. Esta es la más larga de todas las epístolas. Es la que Pablo usa para traer como el resumen de todo lo que se habló en Romanos. Esta bendición incluye el resumen de todo lo que se habló en Romanos. Y dice aquí: que toda la gloria sea para Dios, quien puede fortalecernos tal como expresa la buena noticia o el evangelio. En este mensaje acerca de Jesucristo se ha revelado su plan para ustedes. Yo estoy leyendo esta porción de la NTV. Los gentiles, un plan que estuvo guardado en secreto desde el principio del tiempo. Ese misterio, aquí la NTV usa el término guardado en secreto. Las traducciones así tradicionales como la 60 usa la frase o la palabra misterio. Y Pablo fue el predicador de avanzada de ese misterio. ¿De qué misterio está hablando? Que de judíos y gentiles hizo un solo cuerpo, la iglesia. Y él fue el promotor de ese misterio, ¿sí? El cual dice: estaba guardado desde los tiempos antiguos, que es lo que estamos leyendo aquí, pero ahora me lo dio el Señor a mí para que yo lo predicara. Ese es todo un tema muy interesante que se trata ampliamente en Efesios, pero pues ahorita no tenemos el tiempo. Dice: pero ahora, tal como lo predijeron los profetas y el Dios eterno lo ha ordenado, este mensaje se da a conocer a todos los gentiles en todas partes, para que ellos también puedan creer y obedecerlo a Él. ¡Qué hermoso! Toda la gloria sea para el único sabio Dios, eternamente, por medio de Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, aquí cierra. Pero al leer este capítulo, yo te decía, es el capítulo homenaje, donde da gracias a todos los que participan y advierte de los divisores. Que se me olvidó decirte algo de los divisores. Hablamos de una parte de los divisores, los que llegan con un espíritu diabólico a querer realmente romper algo. Pero también otra parte de los divisores, eso es lo que me faltó anotar aquí en mis notas, es gente inmadura, que con su inmadurez mete, ¿cómo decirlo?, un ambiente, una animosidad tóxica por sus propios intereses. Y también Pablo en esto lo está incluyendo y nos advierte y nos dice: tengan cuidado. Amén. Pues vamos a ponernos de pie. El reto para ti, la pregunta para ti en esta noche: ¿qué eres tú? ¿Colaborador o destructor? ¿Qué eres tú? ¿Edificador
o destructor? ¿Qué eres? ¿Asistente o colaborador? Pues yo nada más te digo algo, así como lo dice la visión de nuestra iglesia. Si eres un creyente, Dios quiere que pases a ser discípulo. Y si eres discípulo, Dios quiere que pases a ser obrero. Es lo que estamos leyendo aquí. Pablo quería que los creyentes pasaran a ser colaboradores, participantes, a través de todo el ejemplo que nos está dando aquí. Amén. Entonces ese es el reto que yo quiero dejarte, que tú seas un colaborador en la obra, en la iglesia, en lo que Dios está haciendo. Y hay mucho más. Nosotros somos una iglesia local, pero aquí hay muchas ramas que salen, que tocan otras naciones, que tenemos amistad con otras iglesias en México y en otras partes del mundo. Y en lo que tú vas caminando, tú vas viendo y puedes empaparte de todo eso, pero pues hay que meter manos a la obra, ¿no? Vamos a orar. Señor, gracias. Yo oro por todos los que están aquí, por los que están escuchando y por los que van a escuchar después, para que pasemos de creyentes a discípulos y de discípulos a obreros, que pasemos de asistentes a participantes, a colaboradores. Señor, que tengamos cuidado de herir a tu novia, de hablar mal de tu novia. Es tu novia y tú la amas. Tú la amas incomprensiblemente para nosotros, pero la amas y estás planeando tus bodas con tu novia, con tu iglesia. Permítenos, revélanos cómo amas a tu iglesia, para nosotros acercarnos en el amor que tú tienes por ella. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.